Buenas, mi nombre es Fernando Ladera y mi grupo está conformado por Pedro Chacón y mi persona y le venimos a presentar la práctica número 2, amplificadores diferenciales. En esta nos piden diseñar un amplificador diferencial que satisfaga las siguientes características. Una ganancia de voltaje mayor a 300 voltios, una impedancia de entrada mayor a 10 kiloohmios, una impedancia de salida menor a 150 ohmios, una relación de rechazo en modo común o RRMC mayor a 60 decibelios, una fuente de voltaje que esté comprendida entre los 3 a 30 voltios, en este caso escogimos más o menos 20 voltios, y utilizar una resistencia de salida del generador de señales de 50 ohmios. Pasando al papel y con las características dadas, para luego pasar a realizar el montaje, utilizamos las siguientes configuraciones: un amplificador diferencial, un emisor común y un colector común para la salida de la señal como tal. En la primera etapa, que sería la del amplificador diferencial, para todo el circuito tenemos que el voltaje va a ser igual a 20 versus CC, va a ser igual a 20 voltios versus EE menos 20 voltios. G sub M va a ser igual a I sub C entre el voltaje térmico. La ganancia del voltaje va a ser igual a RC por beta entre 2 por la resistencia interna. Y sabiendo que la resistencia externa va a ser igual a 2 por RP, entonces la ganancia de voltaje va a ser igual a RC por beta entre 4RP. Usamos un beta de 120 y una RC de 20 kiloohmios. Según la resistencia de entrada, según el Horiston, va a ser igual a 2 por RP. Sabiendo que el voltaje de la base nos tiene que dar menos 10 voltios, ya que esto va a oscilar desde los menos 20, entonces para que esté balanceada y las RA y RB sean iguales, usamos la mitad del voltaje aquí. El B sub BE va a ser igual a 10.7 voltios y como dijimos ahorita, RA y RB, estos valores se toman es para que RA y RB sean iguales, para que haya un balance. Asumimos I sub C igual a 0.5 miliamperios. I sub C 0.5. Y su 0, que es la que pasa por aquí, sería el doble, o sea, tanto la corriente de Q1 como la corriente Q2, que sería 1 miliamperio. Sabemos que el voltaje de RE va a ser igual a 9.3, restándoles los 0.7. Entonces RE va a ser igual a 9.3 entre 1 miliamperio, nos daría 9.3K. Asumimos un valor comercial de 10 kiloohmios. Por lo tanto, I sub 0 va a ser a 9.3 entre 10K, 0.93, y la mitad, que sería I sub C, sería 0.465 miliamperios. Como B sub B es igual a la mitad del voltaje EE, entonces RA y RB van a ser 22 kiloohmios. Y la ganancia de voltaje va a ser igual, al beta por 20K entre, que es RC, entre 4 por RP. Que en este caso, RP con el valor de I sub C va a ser igual a 6.71 kiloohmios y la R interna 11, que es el doble, 11.66 kiloohmios. Esto nos da como resultado en la primera etapa una ganancia de voltaje de 89.42 voltios. Tenemos que RP3 va a ser igual a 2RP, R sub 0,3 va a ser igual a 100 entre I sub CQ, que va a ser aproximadamente 100 kiloohmios, y la fórmula para obtener Rn, en el cual nos da al final que Rn va a ser igual a 6.94 kiloohmios más 3.77 megaohmios. Esto nos da como resultado 3.78 megaohmios. Obteniendo así el G sub M, que va a ser igual a la corriente del colector entre el voltaje térmico, que va a ser a 0.535 entre 26. Esto nos da un G sub M aproximado de 0.021
21. El RRMC va a ser igual a G sub m por RPi, lo que nos da a 3.78 megas entre 0.02. Esto nos da como resultado 75.6 K. Multiplicándolo por el logaritmo, entonces los valores de las etapas va a ser igual a RRMC igual a 97.57 y la R interna 11.66 kiloohmios. En la segunda etapa, que es la del emisor común, de modo PNP, obtenemos que la ganancia de voltaje va a ser igual, o la asumimos, a 300 entre 102 para que nos dé una ganancia de más o menos 3 voltios, que va a ser igual a RC entre RE. Entonces el voltaje de la base va a ser igual a 20 menos 0.535 por 20 va a ser igual a 9.3 voltios. Obteniendo este voltaje, tenemos que B sub E4 va a ser igual a 10 voltios entre B sub C4 va a ser igual a 0. Y si I sub C va a ser igual a 1 miliamperio, tenemos que RC va a ser igual a 20K, RPi4 va a ser igual a 3.12 kiloohmios, la ganancia de 3 voltios y la RE de 6.67 kiloohmios. Y en la tercera etapa utilizamos un colector común para la salida de la señal. En esta tenemos que el RE lo tomamos de 2 kiloohmios, el voltaje de RE 19.3 y la I sub C de 19.3 entre 2K, que nos da 8.7 miliamperios. La RPi de esta etapa va a ser igual a 3.58 y la ganancia del voltaje va a ser de 1 voltio. La R de salida va a ser de 155 aproximadamente. Para obtener la ganancia total del todo el circuito, va a ser igual a la ganancia del diferencial por la ganancia de la etapa 2 por la ganancia del voltaje 3 de la etapa 3 por el factor de carga de cada uno. En el factor de carga de la etapa 1 con la 2 nos va a dar igual a 0.9760. El factor de carga del diferencial con la fuente nos va a dar 1 y el factor de carga 2 nos va a dar 0.9237. La multiplicación de todos estos nos da como ganancia de voltaje total 241.84 voltios. Este sería el montaje como tal del amplificador como se montó en papel. Como podemos observar, nos va a dar un resultado un poco distinto que en el papel por los factores de carga que modifican los voltajes y todo eso. Pero nos da aproximadamente con una ganancia, con una amplitud de 10 mili, 3.08 voltios. Esto quiere decir que la ganancia es aproximada de 308 voltios. Pasándole a hacer unos ajustes para que no dé tanto la impedancia de entrada como la salida y los requisitos en el montaje, pasamos a este circuito. El cual está modificado para que nos den todos los datos solicitados, las características. Como podemos observar, la ganancia de este circuito nos da 323 voltios a una amplitud de 10 miliamperios, de 10 milivoltios. En esta se usó una RC1 de 20K igual a K, una RA de 22 y 22, una RE de 12, un RE4 de 4.7K, una RC4 de 18K y una RE de 1.3 para que nos dieran los valores. Y para verificar la máxima excursión, podemos modificar este circuito con una frecuencia de 1K y ir variando la amplitud. Como podemos observar,
al inicio, este circuito, nos mantiene la ganancia y no hay saturación por ningún lado. Okay. Si le subimos la amplitud a 80 y lo corremos, podemos ver que se nos satura por la parte positiva, lo cual no se quiere decir que se nos satura. Ahorita buscaremos cuál sería la amplitud de voltaje donde se empieza a saturar. Modificando esto, podemos observar que aquí todavía se satura un poco con una amplitud de 63. Entonces tomemos como amplitud 62 y corriéndolo podemos observar que ese sería nuestro punto de máxima excursión en el semiciclo positivo, con una ganancia de voltaje que se nos mantiene entre 62, 18.65 entre 62 exponente a la menos 3, nos daría una ganancia de voltaje de 300 voltios. Continuando con lo que es el amplificador diferencial, en esta nuestra segunda práctica de laboratorio de electrónica 2, pues vamos a ver lo que son el cálculo de las impedancias de entrada y de salida. Para ello, pues de manera similar a como se trabajó en el laboratorio anterior, vamos a agregar dos fuentes AC, el cual va a tener un valor de magnitud de 1 para facilitar este cálculo. Y para calcular una impedancia de entrada, pues apagamos la de salida y vamos a verificar la división entre el voltaje que tenemos en la entrada y la corriente que pasa por la resistencia RC. Para ello, pues ejecutamos bien y agregamos la curva, donde esta curva va a estar definida por el voltaje de entrada entre la corriente que aparece allí. Y entonces vemos que nuestro voltaje de entrada es un valor de 10.29 kilo ohms, cumpliendo con el requerimiento de que la resistencia de entrada del circuito pues sea mayor a los 10K. Y continuando, pues para la impedancia de salida apagamos la fuente de la entrada, activamos la fuente de salida con 1 voltio y de manera similar pues vamos a ver una corriente que atraviesa por el capacitor de 100 microfaradios. Entonces volvemos a ejecutar y volvemos a agregar una curva, pero en este caso pues vamos a agregar una curva de el voltaje de salida entre la corriente que pasa por el capacitor. Y bueno, aquí tenemos que sacrificar hasta cierto punto pues lo que es el parámetro como tal. Se nos solicita una impedancia de entrada, una impedancia de salida menor a 150, el valor que estamos obteniendo es de 157 y pues el ajuste con valores comerciales en cuanto a la resistencia y demás situaciones que se presentaron con el amplificador, con todo el circuito como tal, pues nos lleva a tener que aceptar esta impedancia de salida con la finalidad de salvaguardar una amplificación que está teniendo el dispositivo, ya que aunque lo intentamos y aunque se intentó calcular en varias oportunidades, siempre se sacrificaba la ganancia de 300, la ganancia mayor a 300, buscando que esta impedancia fuera menor a los 150. Ya conocidas pues la impedancia de entrada que supera los 10K y la impedancia de salida que está dentro de un margen aceptado en cuanto al error en valores comerciales, pues podemos revisar lo siguiente, que es la ganancia del circuito para una señal con diferentes valores de frecuencia. Si bien pues nos vamos a este que está con los valores ajustados, lo tenemos por aquí,
Bien, y pues vamos a estar variando esta entrada, la frecuencia de esta entrada. Vamos a empezar con 100 Hz. Bien, una frecuencia de 100 con la amplitud igual se mantiene en 10 micro. Entonces vamos a tener que hacer ajustes en cuanto a vamos a tener que hacer ajustes en cuanto al muestreo por aquí para poder visualizar de manera adecuada. Un poquito menos. Bien, podemos cerrar aquí y volver a ejecutar. Por aquí tenemos la ganancia para 100 Hz como frecuencia en la señal de entrada, y podemos ver que la ganancia se mantiene en 308, 310 aproximadamente, la ganancia de 308. Si aumentamos la frecuencia, que en este caso el siguiente punto de prueba es 50K, bien, aceptamos, y pues hay que ajustar el tiempo de muestreo, tiempo más pequeño. Bien, podemos observar que nuestra ganancia con 10 milivoltios de entrada, pues obtenemos una salida de 3.05 voltios, aproximadamente 0.6. Entonces mantenemos 306 y vemos como poco a poco pues ya empezamos a notar la disminución de la ganancia a medida de que vamos aumentando la frecuencia. Ahora vamos a trabajar con una frecuencia de 500K. Para ello pues ajustamos otra vez el tiempo de muestreo. Bien, ejecutamos y vemos aquí ya un poco de, primero, de inestabilidad en la señal. Bien, lo cual podemos verificar si hacemos que este tenga un poquito más. Allí lo tenemos. Bien, podemos ver que ya la primera vez que pasa la señal pues se hace un tanto inestable y luego alcanza un punto de estabilización. Para este punto de estabilización pues nosotros vamos a tener una ganancia de 169, 170 aproximadamente, y vemos ya como con 500K empieza a menguar lo que es la amplificación. Ahora hacemos la última prueba, llevamos este 500K a 1 mega. Bien, ajustamos el tiempo de muestreo y ejecutamos, y aquí vamos a ver cómo se hace un tanto más inestable todavía. Vamos a aumentar un tanto más aquí. Bien, y podemos ver cómo la inestabilidad en este caso de la señal la vemos ya no solamente en el primer ciclo sino en más ciclos, y podemos tomar la ganancia desde un punto estable de la señal para terminar de comprobar cómo esta ganancia, que en baja frecuencia era de 300 voltios, 310, 320 aproximadamente, ahora parece ser de solamente 97 voltios, una ganancia de 97 voltios sobre voltios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a las distintas capacitancias parásitas que aparecen en cada uno de los transistores. En este caso, pues a mayor cantidad de capacitores, a mayor cantidad de transistores que estén involucrados en el diseño, pues mayor capacidad capacitancia parasitaria vamos a estar visualizando en nuestro circuito. Por ello es que siempre se recomienda que este tipo de diseños se hagan con la menor cantidad posible de transistores, y pues cabe destacar también que de por sí los transistores tipo BJT pues no son muy amigos de las altas frecuencias. Bien, ellos prefieren trabajar con frecuencias medianas o bajas dependiendo del punto de referencia. Bien, y como punto final pues también debemos hacer lo que es el cálculo
de la relación de rechazo en modo común. Para ello, pues, montamos aquí lo que son nuestros dos amplificadores, bueno, nuestro amplificador operacional, pero vamos a comprobar los dos modos de funcionamiento, tanto el funcionamiento diferencial como el funcionamiento en modo común, ya que pues entendemos que la relación de rechazo en modo común pasa a ser esa relación de los modos de la ganancia en los distintos modos que tiene este amplificador diferencial. Entonces, vamos a empezar pues con el que ya venimos trabajando. Vamos a deshabilitar nuestro plot del modo común y vamos a habilitar lo que es la gráfica de nuestro colector común. Entonces manejamos la misma entrada de 10 milivoltios, bien, para facilitarnos cálculos, y nada, ejecutamos y pues vamos a ver aquí nuestra ganancia, y esta ganancia será de 115.3 de ganancia. Entonces vamos a tomar aquí, vamos a agregar que en nuestro modo diferencial pues tenemos 115 de ganancia. Vamos a comprobar en el modo común. Ya deshabilitamos esta, habilitamos la salida del colector 5 para verificar lo que viene siendo la atenuación que se da en el modo común. Entonces, una vez que ejecutamos, bien, pues podemos ver aquí una ganancia, o bueno, una amplitud, perdón, de lo que son 35.3 microvoltios, y teniendo en cuenta pues que nuestra entrada fue, nuestra salida está siendo de 35.3 microvoltios y nuestra entrada es de 10 milivoltios, pues vemos una atenuación de lo que viene siendo 3.53 micro. Bien, ahora para hallar si bien la relación de rechazo en modo común, pues vamos a ver, ¿no?, cómo la división, o bueno, en expresión logarítmica, que es lo que se nos solicita, viene siendo la multiplicación de 20 por el logaritmo de nuestra ganancia en modo diferencial, que es 115, entre nuestra ganancia en modo común, en este caso, sí, la ganancia de atenuación, que es 3.53 mili de ganancia. Entonces, pues nuestro valor en decibeles de ganancia, como lo podemos ver, es de 90.25 decibeles, cumpliendo con lo que solicitaba el montaje. Y esto ha sido el amplificador diferencial. Pues pudimos hacer el repaso completo de lo que es el diseño en papel, luego llevar esto a un simulador. Gracias a lo cercano que es el Symmetrix con la realidad, pues nosotros podemos darnos cuenta de que hay siempre similitudes, pero son pequeños ajustes los que se tienen que hacer para cumplir con los diferentes requisitos. Y pues nada, pudimos apreciar la Z de entrada y la Z de salida con el método de la fuente de voltaje, y pudimos verificar lo que es la relación de rechazo en modo común. Muchas gracias.